En este video de conceptos AMIB 3 en 5 minutos revisaremos la administración integral de riesgos dentro del módulo de fondos de inversión. El primer objetivo de aprendizaje nos pide ser capaces de identificar la clasificación de los diferentes tipos de riesgos contemplados en la circular única de fondos de inversión. Las disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión, anteriormente conocida como circular única de fondos de inversión, detalla como riesgos a los que se encuentran expuestos los fondos de inversión los siguientes. Los riesgos cuantificables, que se dividen en discrecionales, mismos que incluyen el riesgo de crédito, riesgo de liquidez y el riesgo de mercado, y no discrecionales, que incluyen el riesgo tecnológico y el riesgo legal. Por su parte, los riesgos no cuantificables incluyen a todos aquellos derivados de eventos imprevistos para los que no se puede conformar una base estadística para cuantificarlos. El siguiente objetivo de aprendizaje consiste en identificar las funciones del responsable de la administración integral de riesgos establecidas en la circular única de fondos de inversión. De acuerdo con el artículo 123 de las disposiciones, el responsable de llevar a cabo la administración integral de riesgos deberá identificar, medir, vigilar e informar los riesgos cuantificables que enfrentan los fondos de inversión a los que presten servicios de administración de activos, las sociedades operadoras de fondo de inversión. En específico, debe de medir, vigilar y controlar que la administración integral de los riesgos considere todos los riesgos en que incurren los fondos, proponer objetivos, lineamientos y políticas para la administración integral de riesgos, proponer metodologías, modelos y parámetros, verificar la observancia de los límites globales y específicos, proporcionar la información relativa a la exposición de los riesgos discrecionales, las desviaciones que en su caso se presenten con respecto a los límites de exposición y los niveles de tolerancia al riesgo establecidos, informar cuando menos trimestralmente sobre la exposición al riesgo asumida, informar sobre las acciones correctivas implementadas, asegurar el conocimiento por parte de todo el personal involucrado, ajustar o autorizar de manera excepcional que se excedan los límites, investigar y documentar las causas que originan desviaciones a los límites, recomendar disminuciones a las exposiciones observadas y elaborar y presentar las metodologías para la evaluación, medición y control de los riesgos. El siguiente objetivo de aprendizaje consiste en reconocer el contenido del documento con información clave para la inversión de los fondos de inversión. Las disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión en su anexo 3 detallan que el documento con información clave para la inversión en fondos de inversión debe de incluir como mínimo los datos generales del fondo, el objetivo de inversión del fondo, el régimen y política de inversión, la leyenda indicando que el valor del fondo de inversión está sujeto a fluctuación del mercado, límite máximo de VaR, rendimiento y desempeño histórico del fondo, la composición de la cartera, costos y comisiones, política de compra y venta de acciones, medio de comunicación de la información del cliente, advertencias al inversionista y la información que se considere relevante. El siguiente objetivo de aprendizaje consiste en reconocer el concepto de diversificación del riesgo mediante un fondo de inversión. La diversificación del riesgo mediante un fondo de inversión es una estrategia clave que busca reducir el riesgo asociado a la inversión al distribuir el capital en diferentes activos y clases de activos. El siguiente objetivo de aprendizaje consiste en identificar los riesgos de invertir en un fondo de inversión. Invertir en un fondo de inversión conlleva varios riesgos que los inversionistas deben considerar. Existe el riesgo de mercado, el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez, riesgo cambiario, riesgo de tasa de interés, riesgo de concentración, riesgo de gestión, riesgo regulatorio y el riesgo de inflación. El siguiente objetivo de aprendizaje consiste en identificar el concepto de minusvalía y plusvalía en el precio de los fondos de inversión. Cuando un fondo experimenta minusvalías, el precio de sus acciones disminuye, lo que puede resultar en pérdidas para los inversionistas si deciden vender sus acciones en ese momento. Las minusvalías pueden ser temporales o permanentes dependiendo de las condiciones del mercado y la recuperación de los activos. Las plusvalías, por su parte, incrementan el precio de las acciones del fondo, generando ganancias para los inversionistas si deciden vender sus acciones a un precio superior al de compra. Las plusvalías son deseadas por los inversionistas ya que contribuyen al crecimiento de su capital. El siguiente objetivo de aprendizaje nos pide ser capaces de identificar los efectos de un evento de riesgo crediticio en el precio de un fondo de inversión en instrumentos de deuda. Un evento de riesgo crediticio se refiere a la posibilidad de que un emisor de deuda no cumpla con sus obligaciones de pago, lo que puede tener varios efectos en el precio de un fondo de inversión en instrumentos de deuda. A continuación se describen los principales efectos: el decremento en el valor de los activos, el aumento de la volatilidad, el rendimiento reducido y el potencial de riesgo sistémico. El siguiente objetivo de aprendizaje nos pide ser capaces de interpretar las razones por las que un fondo de inversión en instrumentos de deuda puede tener minusvalías y plusvalía por variaciones en los niveles de las tasas de interés. Las variaciones en los niveles de las tasas de interés pueden causar minusvalías y plusvalías en un fondo de inversión en instrumentos de deuda,
debido a la relación inversa que platicamos en un punto anterior. Si un fondo de inversión posee bonos que pierden valor por el aumento de las tasas, el valor total del fondo disminuye, resultando en una minusvalía para los inversionistas si deciden vender sus acciones en ese momento. Mientras que un aumento en el valor de los bonos dentro del portafolio de inversión puede resultar en una plusvalía, ya que los inversionistas pueden vender sus acciones a un precio superior al de compra. El siguiente objetivo de aprendizaje nos pide ser capaces de identificar las razones por las que un fondo de inversión de renta variable puede tener minusvalía y plusvalía por variaciones en los niveles de precios de las acciones que componen su cartera. Las variaciones en los niveles de precios de las acciones que componen la cartera de un fondo de inversión de renta variable pueden resultar en minusvalías y plusvalías, y a continuación se explican las razones detrás de estos fenómenos. La minusvalía por caída en los precios de las acciones. En este caso, si el precio de las acciones en las que invierte un fondo disminuye, el valor total de la cartera del fondo también va a disminuir. Esto se traduce en una minusvalía para los inversionistas. Por su parte, las plusvalías por aumento en los precios de las acciones suceden cuando los precios de las acciones en la cartera de un fondo aumentan. El valor total de la cartera también va a aumentar, lo que genera plusvalías para los inversionistas. Por último, el objetivo de aprendizaje final nos pide ser capaces de identificar las razones por las que un fondo de inversión en instrumentos de deuda puede tener plusvalías y minusvalías por la depreciación y apreciación del peso mexicano contra otra moneda. Dado que un fondo de inversión en instrumentos de deuda extranjera invierte en bonos denominados en una moneda distinta al peso mexicano, pero se negocia en pesos mexicanos, ante una depreciación del peso, cada título del fondo de inversión incrementará su precio en términos de pesos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, @MoneyLabsMX, y suscribirte a nuestro canal de YouTube, @MoneyLabsMX_oficial, para más contenido que te ayudará con tu examen AMIP Figura 3.